Paloma del Río ha sido la voz femenina de la gimnasia y el patinaje, la periodista que puso estos deportes minoritarios en el mapa con sus retransmisiones a través de Televisión Española. Durante los más de 37 años que ha trabajado para la televisión pública, ha cubierto 9 Juegos Olímpicos y 7 de invierno. Su trayectoria le ha valido reconocimientos como las medallas de plata y oro al mérito deportivo, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo o 2 Ondas, uno en 1988 y otro en 2019. Pero además de su tarea periodística, Paloma del Río no tiene problema en significarse sobre asuntos que ella considera injustos. Ha sido el azote de Luis Rubiales en las redes sociales tras el beso a Jenny Hermoso, pero mucho antes de que se hablara de machismo en el deporte, ella ya lo denunciaba y ya defendía a las mujeres deportistas. Aunque se jubiló hace unos meses, su agenda está tan llena como la de una ministra. Recibe premios a razón de uno casi semanal, pero hemos logrado que nos abra un hueco y hoy se asoma a esta habitación propia. Vamos a escucharla. Paloma, bienvenida a esta habitación propia que espero que sientas como tuya, como propia. Pero antes de empezar vamos a ver un vídeo. Es el momento de que cuelgues, cierres el micrófono y cuelgues los cascos. Pero antes permíteme que te diga algo. Has puesto la voz a la vida de muchísimos deportistas, a los distintos deportes, especialmente minoritarios, durante estos 37 años de tu carrera profesional. Pero no sé hasta qué punto eres consciente de que muchos recurrimos a nuestra etapa deportiva para reencontrarnos y para ponernos en valor y volvernos a sentir competentes ante los golpes de la vida. Y cuando lo hacemos, recurrimos a esos vídeos y ahí estás tú, ahí estás ahora, estuviste y estarás siempre. Porque de alguna manera con tu voz nos haces recordarnos aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso, la igualdad, y todo esto has contribuido con todos estos valores a hacer un mundo mejor y una sociedad muchísimo mejor. Tu voz también es nostalgia para muchas personas que te han escuchado a lo largo de toda su vida, en esos 9 Juegos Olímpicos de verano, en esos 6 Juegos Olímpicos de invierno, porque de alguna manera el público ha gritado, ha vibrado, ha saltado desde sus casas con tu voz, con tus narraciones. Y ya por último, Paloma, has visto la retirada de muchísimos deportistas, sabes lo duro que es esa travesía. Nos has dado y nos has regalado tu voz, que ha sido la banda sonora de todas nuestras vidas y nuestras carreras deportivas, que nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes somos. El día que yo me retiré, Palo, ¿qué dijiste? ¿Almo? Ya te puedes poner tacones. Bueno, pues hoy, Palo, yo te digo, cuando cierres el micro y cuelgues los cascos, ya te puedes dar barrigazos. En la playa. Muchas gracias, Almu. Muchas gracias a todos los espectadores y espectadoras que durante tantos años en patinaje, en gimnasia, a todos ellos, muchísimas gracias. Gracias a todos porque por vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión. Nos hemos reído mucho y lo hemos pasado muy bien. Y eso es lo que espero que haya pasado con todos estos años de transmisión. Y como dice Lope de Vega, todavía nos queda por cantar una medalla de España y una medalla de Ucrania, que la llevo yo en el corazoncito. Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no. Y yo les agradezco siempre, siempre, siempre la fidelidad que han tenido con esta casa, con Teledeporte, con los deportes minoritarios, con el olimpismo. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón durante toda esta travesía. La gran Paloma del Río Cañadas. Está ahí mi madre, claro. Claro, es que siempre nos la olvidamos, pero está ahí. Te quiero. Yo también te quiero, ya lo sabes. Bueno, Paloma, menuda despedida. Era tu despedida de los micrófonos, de las pantallas, después de casi 40 años de profesión, y ahí agarrada de la mano de Almu, sí. Con Almudena Cid, entre lágrimas. De eso han pasado casi 3 meses, Sí. un poquito más de 3 meses, ¿no? ¿Te ha dado tiempo a echar algo de menos? Iba muy bien preparada, Virginia, iba muy bien preparada para ese momento, porque yo creo que ese es un proceso que tenemos que ir haciendo mentalmente todos a medida que nuestra carrera profesional ves que llega, que cumples años, que llega al final. Todos echas la vista atrás y haces un balance y todos empezamos con aspiraciones, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. A veces se cumplen esas aspiraciones y estas expectativas y otras no.
y a mí se me han ido cumpliendo paso a paso porque realmente no esperaba nada, sino que todo ha ido llegando. Llega ese momento en una meseta profesional óptima, máxima, y llega un momento en el que ya dices, ¿qué me queda por hacer? Echo la vista atrás y veo todo lo que he hecho, tan contenta estoy, tan orgullosa, tan feliz, he vivido momentos tan divertidos. Hay algún punto negro, claro, en todos los sitios, no hay nada perfecto, pero a partir de ahí dices, ahora yo creo que ya es el momento en el que yo ya me voy a poner en la vía de servicio, me voy a poner en la carretera de al lado con menos velocidad, que vayan pasando otros y que llegue el relevo, y tu cabeza la tienes que ir procesando para que ese momento llegue, y cuando llegue pues sea lo más bonito posible, pero yo creo que más bonito que esto, imposible. Sí, imposible. Bueno, además se ve ahí una complicidad con Almudena Cid tremenda, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te une a ella? Los años, lo que nos queremos, lo que nos hemos ayudado. Ten en cuenta que mi primera retransmisión de Almudena Cid fue cuando ella tenía 14 años. Le he visto todos los mundiales europeos, los 4 Juegos Olímpicos. Cuando yo hago las transmisiones, procuro no tener mucho contacto personal con los deportistas más allá del profesional, porque no quiero tener lazos emocionales con los deportistas para no sufrir más de lo que ya sufro. Pero claro, una vez retirada, ya esa relación profesional no se produce, la que se produce es la personal, y la personal se mantiene, se ha mantenido y se mantiene, y ambas hemos estado en los momentos buenos y malos de la de al lado, tranquilamente, y con los años es que haciendo las transmisiones con la mirada nos entendemos ya perfectamente. En los Juegos de Pekín 2008, cuando ella se retiró, durante los Juegos no se podía, pero previamente, un mes antes, yo le hice una entrevista en donde quería poner homenaje a ella, punto final a esa carrera deportiva que en los últimos años de su carrera había sido tan dura. Y bueno, lo emitimos el día antes de la transmisión, y justo cuando ya termina la final le digo, Almu, ya te puedes poner tacones, porque ella le gusta ponerse tacones, pero tenía los pies destrozados en ese momento. Y ella se la ha guardado. Ella se la ha guardado para 15 años después hacer mi despedida, y mi última transmisión ha sido un placer hacerla con ella. Hablabas justo de esa relación periodista con el sujeto de la información, ¿no? Sujetas en este caso, ¿no? Claro, a los periodistas al final se nos presupone esa especie de distancia, ¿no?, que tenemos que mantener, pues, con las personas de las que hablamos, ¿no? Pero en un caso como el tuyo, cuando estás viendo a gente, como dices, Almudena, desde los 14 años, ¿no?, que los ves crecer, sufrir, triunfar, ¿no?, ¿cómo se mantiene esa distancia? Hay que hacer un esfuerzo, porque mientras ella estaba en activo, yo iba a verla cuando podía. Ella estaba entrenando en Barcelona en los últimos años, sí seguía en contacto, digamos, profesional a través de sus resultados, sus competiciones, iba haciendo su seguimiento profesional o deportivo, tenía contacto con sus padres, en fin, yo sabía de su día a día, pero con esa barrera que tenemos que poner para no perder el oremus, no perder la objetividad como periodistas, y ser lo más ecuánime y objetivos posibles a la hora de hacer esa transmisión en mi caso, o tu trabajo en el tuyo, con los contactos de los entrevistados que hagas. Pero eso acaba, eso llega un momento que si eso tiene que perdurar, perdura. Pero yo he hecho ese trabajo con otras muchas personas, muchos deportistas de muchos otros deportes, y eso no se ha mantenido. Hay un nivel, hay un grado, hay unos más intensos, otros menos intensos, siempre hay cordialidad y respeto, pero no tan intenso como con Almudena. Y por cierto, estamos hablando de esa distancia de periodista entrevistado, y aquí ya es un clásico que yo siempre pregunte a nuestras invitadas si quieren ser entrevistadas de tú o de usted. No, de tú. Me parece pues más... Seguimos de tú. Me parece más cercano, ¿no? Fenomenal. Es que eso luego llega mucho al espectador que lo ve. La cercanía, la naturalidad, la falta de impostura, dentro de la corrección. Sí, bueno, intentaré ser correcta. Sí. Almudena te llama Palo. ¿Quién Sí. más te llama Palo? Uy, mucha gente. ¿Sí? Mucha gente. Mis hermanas, mucha gente del trabajo me llaman Palo. Mi madre no me llama Palo. Cuando se enfada me llama Paloma. ¿Ah, sí? Pero mucha gente me llama Palo, sí.
Y a veces firmo yo también con palo, ¿eh? Si tengo la suficiente... O sea, si yo firmo con palo es que eres del círculo cercano. ¿Y tienes más relaciones que has ido construyendo a lo largo de los años con deportistas como esta, con Almudena Cid? Sí, con casi todos los que han sido comentaristas míos, porque necesitamos una complicidad, no solo como deportistas, con Rafa Martínez, no tan intensa como con Almudena, con Rafa Martínez, que fue campeón de Europa en el año 2005 de gimnasia artística, que también ha hecho transmisiones conmigo, con Gervasio de Cer, con Angelines García, que ha hecho transmisiones conmigo, con Susana Palés. Ayer estaba con Lidia Valentín, por ejemplo, fíjate que yo no tengo nada que ver con la halterofilia, pero una relación buena. Ona Carbonell, por ejemplo, Teresa Perales, Ruth Beitia, Edurne Pasaban, o sea, deportistas, Patricia García de rugby. O sea, tenemos una relación de levantas el teléfono, oye, y te contestan enseguida, o tú contestas. O sea, hay una relación extraordinaria. Estábamos hablando de Almudena. A mí Almudena es una figura que siempre me ha resultado bastante fascinante, ¿no? Y hay cosas que yo creo que la mayor parte de la gente no conoce, ¿no? Todavía a día de hoy. Ella es la única, o ha sido hasta hace relativamente poco, la única gimnasta del mundo que ha participado en 4 Juegos Olímpicos consecutivos, ¿no? Y esto es un hito porque en el mundo de la gimnasia, las gimnastas tenían que parar sus carreras generalmente cuando tenían la regla y se desarrollaban, ¿no? Ella no paró su carrera, o sea, ella siguió y además cogió como una bandera el poder demostrar que una mujer desarrollada con pechos, con culo, podía ganar medallas y podía seguir triunfando, ¿no? ¿Qué supuso esto en el mundo de la gimnasia, este paso de Almudena? Pues fue fundamental porque ella fue la única que ha hecho 4 Juegos Olímpicos y que ha llegado a las 4 finales, porque creo que hay otra que ha hecho 4 pero no ha llegado a las finales. Y ella quiso demostrarle al mundo que efectivamente la gimnasia podía ser también cuestión de mujeres, que no, como tú dices, a una edad, 22, 23 años, se tienen que retirar. Y además, a ella le picó el amor propio, porque la federación le instó a que se retirara. Y ella dijo que ella era la que consideraba cuándo tenía que retirarse y que iba a demostrarle a la gente que la gimnasia también la podían hacer mujeres, pues como tú dices, desarrolladas, con sus curvas, sus pechos, que no tenía que ser una disciplina de adolescentes. Y fue ella la que escogió el momento de retirarse. Tuvo que pelear mucho en los 2 últimos ciclos olímpicos porque le hicieron la vida imposible. Desde la federación, trabajaba en Barcelona, venía aquí a los controles, a Madrid, se marchaba y desde muchos frentes la empujaron a que se retirara y ella consideró que no. Y esto ha servido para que ahora muchas gimnastas, por ejemplo, hay una eslovena, Bedenieva, que tiene 29 años, que ya tiene la clasificación, con lo cual el año que viene, cuando compita, que creo que nació en mayo, va a tener 30 años. Ella ha abierto, con esa bandera que ha enarbolado, ese camino de que la gimnasia no tiene límites, los límites los pones tú, si tu cuerpo y tu físico te lo permite. ¿Es la gimnasia el deporte, hablamos de mujeres, o sea, de deporte femenino, que más has visto cambiar en todos tus años de trayectoria o no? Sí, sí. Fíjate, incluso la tipología de las gimnastas. En la gimnasia artística, antes eran unas gimnastas de músculo corto, más bajitas, en torno al 1,60 a la más alta, y ahora yo estoy viendo gimnastas con unos músculos que tienen más cuerpo de gimnasta de rítmica, que son más altas. Las de rítmica hay algunas que miden 1,78, que podrían ser perfectamente base en un equipo de baloncesto o de voleibol, perfectamente, pero ha evolucionado porque la tipología ha cambiado, la alimentación es mejor, en fin, vivimos en otra sociedad, pero antiguamente sí, las de gimnasia artística eran unas gimnastas mucho más bajitas, ahora no, hay gimnastas de unos 65 y más o menos. Siempre las de artística son un poquito más bajas que las de rítmica son más estilizadas, músculo más largo, en fin, otra tipología. Tú te has jubilado justo después del beso de este Coincidió. señor de Rubiales, sí, a Jenny Hermoso, ¿no? ¿Qué crees que va a suponer este momento para el fútbol femenino en particular, pero también para el deporte practicado por mujeres en general? El fútbol es una mancha de aceite que se extiende y lo que ocurre en el fútbol ocurre en el resto de las federaciones tarde o temprano. Algún día
Virginia, le reconoceremos a la selección femenina de fútbol lo que ha hecho, no solo su mérito deportivo, que es extraordinario, porque en 8 años, la primera vez que se clasifican fue en 2015 en el Mundial de Canadá, en 8 años son campeonas del mundo. Abramos la perspectiva y veamos cuánto ha tardado la selección masculina durante todos los años que ha participado en un mundial en conseguir un título, que fue en 2010, que lo ha conseguido fenomenal, pero ¿cuántos años le ha llevado? Cuando todo el reconocimiento y todo el presupuesto estaba puesto en la sección masculina. Ellas en 8 años, desde la primera participación a la última, consiguen el mundial. Esto se extrapolará, y de hecho se está extrapolando, y yo que estoy en contacto con muchas federaciones y muchos presidentes de las federaciones, oigo de todo. Desde nos están metiendo a todos en el mismo saco, y todos no somos así, y efectivamente todos no son así, y a los de esto va a servir para que muchas federaciones se tienten las costuras por lo que ha pasado en la de fútbol. A ver si toman nota, porque esto, el problema no es que ocurra en la Federación de Fútbol y que ocurra en la cabeza de Rubiales, es que sigue larvado en la sociedad. Todas aquellas personas, hombres y mujeres, que a mí lo que me asombra es que sean también mujeres, que consideran que mujer no es para tanto, es que cómo se han sacado las cosas de quicio, sigan pensando que eso no tiene importancia. Pues es que la sociedad ha cambiado, y esto antes a lo mejor no sé si se permitía, pero ahora no se permite. Es una relación de poder, es una relación de abuso del que está en la punta de la pirámide frente a uno de los que está abajo, sea hombre y mujer. A mí no se me ocurriría pensar que Ana Botín en la fiesta de Navidad de repente haga esto con uno de los empleados, el director del banco de no sé dónde, que ha tenido muy buenos resultados, y yo hago esto. No, es que ni de un hombre hacia una mujer, ni de una mujer hacia un hombre. Es una cuestión de respeto. Ni en la selección de fútbol, ni en un gran almacén, ni en un colegio de arquitectos o en un despacho de abogados. Nunca. No se hace. En el trabajo esto no se hace. Y aprendámoslo. Pero que, como aún así hay gente que está con el impermeable y no le cala, yo lo que hago muchas veces es acercárselo a su realidad. Oye, ¿a ti te gustaría que esto se lo hiciera el jefe de tu hija a tu hija? Ay, a lo mejor ahí ya te empieza a escocer la cosa. Pero somos cabezones. ¿Quedan muchos Luis Rubiales en el deporte español? Hay. Ellos es verdad que tienen una idiosincrasia personal particular. La Federación Española de Fútbol tiene un presupuesto muy grande, generan muchos recursos y casi tienen vida propia, no dependen de las instituciones. De ahí los problemas que ha tenido el Consejo Superior de Deportes para atajar un poco la situación, porque ellos tienen vida propia, no asumen ninguna responsabilidad que otras federaciones sí que asumen. Y sí que hay. Yo me he encontrado con el paso de los años. Afortunadamente, cuando yo ya empecé a relacionarme con los presidentes de las federaciones por la gestión de los derechos deportivos para emitir en teledeporte, era una generación que ya no está. Pero hay comportamientos que se heredan y que si los ven normales los que están ahora, porque los hacían los que estaban antes, los reproducen. Pero, insisto, esto yo creo que no solo para las federaciones deportivas, sino para muchos estamentos y muchas asociaciones, grupos de trabajo, tiene que ser válido para tomar nota. ¿Tú alguna vez pensaste, cuando empezaste a trabajar en esto, que ibas a presenciar este movimiento tectónico que están consiguiendo activar estas mujeres futbolistas? No, he visto evolución, afortunadamente, menos mal, porque si no, imagínate que anclados en el más allá estamos, ¿no? Pero sí que he visto evolución. He visto gente muy comprometida desde hace mucho tiempo que valora el deporte masculino y el femenino de manera igual. He visto evolución en la prensa, más apertura, a base de mucho machaque y de mucha concienciación y de mucho llamar la atención. Oye, mira, estáis haciendo esto. Hace ya unos años desapareció la famosa señorita en bikini de la contraportada del As, que anda, que no ha costado quitar aquella imagen. La gente lo veía normal. Pues, y decía, pero ¿qué tiene de normal que aparezca una señora en bikini que no sabemos ni quién es? Pero sí que ha habido, y espero que siga habiendo, y espero que este movimiento que ha empezado desde dentro y con mucho sacrificio personal y
anteponiendo la ética y los principios, como han hecho 7 de las jugadoras que el año pasado, de las 15 que firmaron el comunicado, al final, pudiendo estar en el Mundial, decidieron que mientras subieron una serie de personas en la federación, ellas no iban. Eso es una inmolación, en toda regla, y tenemos que valorar esa inmolación, pero bueno, si el resultado al final es el reconocimiento no solo de las que estuvieron, sino también de todas estas que han estado peleando, porque no sé si la gente ha visto el documental del anterior seleccionador Quereda, que estaba con Ángel María Villar. Está puesto no sé si es en Movistar o cuál, pero se llama Romper el miedo. Es que era impresionante. O sea, es que un señor con el seleccionador cogiendo de los mofletes a una señora, que es Ainhoa Tirapu, que es la portera, y haciéndole daño. Y es una señora de 30 años. Te dices, pero ¿a ti quién te ha dado derecho a hacer esto? Ellas hicieron una reivindicación. Esa generación fue la que reivindicó. ¿Qué hizo Ángel María Villar cuando le llegó el papel de la nota? Ras. Esto son cosas de las niñas. O sea, el menosprecio, porque sí. Esto que está pasando ahora no ha arrancado el año pasado, ha arrancado hace muchos años. Y ellas han estado asumiendo de una manera natural y acostumbradas a que eso era lo normal, pero eso no era lo normal. Lo normal no es eso. Y afortunadamente, esa acción del 20 de agosto está destapando todo esto, porque me hace mucha gracia a todos estos de las redes sociales que dicen, ¿tú dónde estabas? Mira, yo estaba viéndolo, yo estaba sabiendo lo que estaba pasando. Y estaba sabiendo lo que estaba pasando. Pero la Federación de Fútbol es una federación muy poderosa y muy potente. Ya lo hemos visto. Y no es fácil compaginar tu sueño deportivo con ese comportamiento y esas actuaciones dentro de la federación y de todo el estamento, porque claro, el estamento, ¿quién está formando la federación? El presidente y todos los que ha colocado, y todas las federaciones territoriales que son las que escogen al presidente. Es un círculo vicioso, es una rotonda muy difícil de salir. ¿Tú crees que eso va a cambiar con estas nuevas regulaciones que está haciendo el gobierno, que intenta poner en marcha precisamente para romper esa especie de estructura de poder infranqueable que había en las federaciones o en algunas federaciones? Lo están intentando. Han hecho una ley de deporte en donde precisamente el Consejo Superior de Deportes dejaba en manos de las federaciones el carácter punitivo si había algunas acciones, pero ahora cuando le ha convenido al Consejo Superior de Deportes sancionar la conducta de una federación no ha podido, porque se ha pillado los dedos con esa propia ley, con lo cual la van a remodelar, obviamente. Tiene que haber un organismo superior con poder sancionador para este tipo de actuaciones. Entonces, ahora mismo hay una situación, por un lado, judicial, que sigue su cauce, y por otro lado lo que lleva el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que también sigue su cauce. Van en paralelo, cada uno tendrá su tempo y desarrollará, y ya veremos en qué cabe todo, pero evidentemente yo creo que también un poco vamos al retortero de lo que hacen otras instancias superiores, como fue la propia FIFA, que fue la que primero que dijo, de momento te suspendo, y ahora hace un par de semanas ya le ha dicho 3 años de suspensión, y luego la UEFA. Infantino, él era vicepresidente de la UEFA y cobraba 250.000 euros como vicepresidente de la UEFA, y la UEFA le dijo, oye, así no puedes estar. Claro, luego es muy sorprendente para los profanos como yo en el mundo del fútbol, ¿no? Yo siempre di por sentado que el presidente de la Federación Española de Fútbol era un cargo también de representación, de alguna forma, del país, ¿no? Pues claro, entonces, claro, es un organismo mucho, público. Claro. A mí, yo primero vi todo lo demás, y luego ya empezó a saltar, pues yo creo que como todos, el vídeo del palco. Y yo decía, ¿pero este señor sabe en dónde está y lo que representa? Porque yo creo que de repente se ha convertido en un hooligan. Y está representando, es el máximo representante del organismo público del fútbol español. Está en un palco, en donde hay muchas autoridades de mucho renombre. Ahí estaba la reina y la infanta. Hay otros cargos, hay otros organismos, estaba el ministro. Y de repente es que pierde la cabeza, Ni alegría ni historias. O sea, tú como alegría, tú tienes que saber el decoro, el comportamiento, cómo tienes que hacer las cosas. Y si no, tienes que venir aprendido.
Es que no tienes que aprender allí, es que tienes que venir. Cuando tú asumes un cargo, tú asumes la responsabilidad que supone y los pros y los contras que tienen. Y tú no puedes comportarte como un exaltado más aficionado con un éxito y con unos comportamientos que me parecían completamente... A mí me dio una vergüenza ver todo, desde que el pitido final bueno, yo creo que hasta hace 4 días, porque todo, el viaje en avión, las declaraciones en la radio, la asamblea, todo. Yo creo que él pensaba que era inmune a todo, que tenía protección divina, y no tienes protección divina, eres un ser humano. Y la utilización de las mujeres, primero, ¿qué hacen sus hijas en la asamblea? ¿Para apoyarle a él? ¿Han ido sus hijas a otras asambleas? Valiente trago les tocó pasar a las pobres mujeres, pero luego su madre. ¡Hala! Métete en una iglesia, pero por favor, Luis Rubiales, y no digas que es que tengo hijas, que es lo que dicen todas. Yo, como soy machista, sí tengo hijas. Claro que tienes hijas, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que les cuesta aprenderlo a algunos esto. Paloma, volvamos a estas mujeres futbolistas valientes y batalladoras, ¿no? Que además varias de ellas se han declarado abiertamente lesbianas. Y claro, esto contrasta mucho con el mundo del fútbol masculino, en el que a día de hoy casi es impensable que algo así suceda, ¿no? ¿Por qué crees que me pasa esto en el fútbol masculino? Mira, uno de los últimos trabajos que hice en la tele fue una serie que se llama Ya no quiero esconderme, en donde tocamos el mundo del colectivo LGTBI con el mundo del deporte. Hicimos 3 capítulos de fútbol, deporte base y olimpismo. Para el deporte base y olimpismo tuvimos que renunciar a testimonios de deportistas, hombres y mujeres, que querían participar, también directivos, en fin, no tuvimos problema. El del fútbol fue un problema. Casualmente, lo que tú dices, las mujeres que son del colectivo LGTBI, futbolistas, no tienen de fútbol o fútbol sala, no tienen ningún problema, jugadores de baloncesto, árbitros, da igual, no tienen ningún problema. Es más, se quitan un problema de encima, porque esto es algo que está estudiado. Cuando tú estás en un oficio y tú perteneces y amas a la persona del mismo sexo, te quitas de un problema de encima cuando lo dices y lo hablas con naturalidad, porque entonces ya te dedicas a trabajar, no a estar pensando a ver esa doble figura y esa doble vida que tengo que llevar. En el mundo del fútbol, yo considero que los propios futbolistas bastante tienen con salir todos los domingos a un campo con 50.000, 80.000 personas que ya te dicen de todo. Y si encima les das el añadido de que les dices, oye, soy del colectivo, ya ni te cuento. Casualmente todos los que han reconocido que son del colectivo LGTBI, salvo 2 o 3 excepciones, lo han hecho una vez retirados. Y aún así, Fasanu, por ejemplo, lo hizo, que fue el primero que lo reconoció, terminó suicidándose por las presiones. Creo que nadie se cree que en un colectivo con tantos hombres, con tantos clubes de fútbol, no haya ninguno que no sea del colectivo LGTBI, que no sea gay. Creo también, no lo he visto, que los clubes también les puedan decir, oye, aquí esto no se habla, no se toca, esto no existe aquí. ¿Sí? ¿Tú crees que se lo dicen? Sí. Yo estoy segura de que no te digo que vaya a figurar en el contrato, pero que, bueno, que por si acaso aquí no ocurre. Y no hay quien se lo crea. Es que no hay quien se lo crea. Porque no hay quien se lo crea. O sea, proporcionalmente, estadísticamente, sabemos las personas que son del colectivo LGTBI y no hay ningún problema. Entonces, no hay ningún problema en ningún otro oficio. ¿Por qué lo va a haber en el mundo del fútbol masculino? Pero entiendo también que a mí no me gustaría también salir, si ya, o sea, ya te insultan, te dicen, que encima te digan, y luego gente, fíjate cómo es el mundo, cómo es la sociedad, gente que no es gay, que es heterosexual, ni siquiera quieren hablar del asunto, no vaya a ser que... Y sin embargo luego hay otros deportistas, pues como Damián Quintero o Eli Pinedo, que tranquilamente, sin ser homosexuales, se posicionan y hablan con toda tranquilidad de sus compañeros del colectivo y viven y conviven con ellos en las villas olímpicas y no pasa nada si somos sociedad.
somos compañeros. ¿Por qué es tan importante que deportistas profesionales rompan públicamente estos diques como es el de la orientación sexual? Porque son referentes y porque permiten a personas que están pasando por esa travesía en donde sienten diferente y están sufriendo mucho, tener un referente y saber que, por ejemplo, Martur dijo, mira, yo lo dije, pero es que si a mí lo que me preocupaba era entrenar, yo no quería tener esta preocupación. Y él ha seguido entrenando y todo el mundo sabe que es gay y además es un hombre adorable, pero él lo que quiere es centrarse en su trabajo y que no le perturbe nada, y esto le perturbaba. Creo que se quitarían un problema de encima. Los que han dado ese paso y lo han hecho público, al contrario, han sido un referente para muchos otros deportistas y para muchas otras personas de cualquier oficio, de cualquier profesión, que reconocen abiertamente su homosexualidad y que pueden ver en ellos, pues mira, pues si él es un gran atleta y ha sido cuarto en los Juegos Olímpicos, pues ¿por qué yo no? Y muchas veces no sabemos hasta qué punto tenemos esa influencia en esas personas. La ciudad te da un anonimato, pero en los sitios pequeños la gente se ve muy señalada y eso hace sufrir mucho. Sí. Bueno, tú misma eres un referente de visibilidad lésbica y sales una y otra vez en todos estos rankings y listados de las personas LGTBI. ¿Cómo te hace sentir cuando tú te ves en esos listados? Rara, no te creas, me hace sentir rara. Bueno, rara. Me pasa una cosa, y ahora que me he retirado lo he notado, y cuando vienen y te dicen yo he estudiado la carrera por ti, o sabiendo que tú estabas y que tú eras lesbiana y que aparecías, de repente he pensado, pues mira, y a lo mejor en su familia y en su círculo cercano lo dicen y viven mucho más tranquilos. Entonces me hace sentir un poco rara porque pienso que no soy yo de quien están hablando. No creo yo que tenga tanta influencia como parece que tengo, pero es que me da hasta, lo digo bajo, porque me da un poco de cosa. Bueno, aparte de eso, aparte de esa salida del armario, tú has sido pionera en varios aspectos. Diste voz a los deportes minoritarios y a las deportistas cuando la prensa deportiva las ignoraba. No te has callado ante nada ni ante nadie en defensa de los valores del deporte, de las mujeres deportistas y contra el machismo en el deporte. ¿Romper todos estos moldes ha tenido algún coste para ti? Pues el de la propia satisfacción, coste negativo ninguno, porque cuando veo que se produce una injusticia, chica, es que como que me reafirmo yo sola, y me pareció cuando llegué a la etapa de la gestión en la dirección de deportes, porque antes había sido redactora y currita, y vete para acá y haz esto y lo otro, o sea, era mandada. Pero cuando llegué a la gestión y de repente vi el panorama de teniendo un canal que emite 24 horas al día de deportes, ¿cuánto deporte masculino estamos haciendo? Es que ni lo tenían cuantificado. Y de repente empezamos a hacer el estudio de cuánto deporte masculino emitíamos y el femenino, y había una diferencia brutal. Y entonces dijimos, pero es que somos servicio público. Es que tenemos que echar un cable y echar ese cable en las federaciones, en gestionar, en convencer, porque las cabezas de los federativos de aquel momento no eran las de los federativos de ahora, que lo ven con toda mucho más naturalidad. Es que aquellos pensaban en masculino y el deporte ha sido siempre, el periodismo deportivo siempre ha sido hecho por hombres, consumido por hombres, dirigido a hombres, un lenguaje más bien andrógino, en donde la presencia de la mujer ni se la esperaba ni siquiera como espectadora, es que parecíamos que estamos en la Grecia antigua. Y darte cuenta palmaria de que está ocurriendo esto, dices, ¿pero por qué? Y entonces empezamos a hacer un trabajo de concienciación y de educación con los propios presidentes de las federaciones, de que tenían que mirar a su hijo y a su hija, y que si venían a ofertarnos una competición, si nos ofertaban una de hombres, también tenían que traernos una de mujeres. O por lo menos intentar, no, a lo mejor no te digo que el 50%, pero 50-40, o sea, que no sea la hija la que está en el trastero, porque ha habido que convencer a muchos y no había manera de penetrar en esas cabezas, porque era que no, con buenos resultados además en la categoría femenina. Se nos ocurrió una idea para no enfrentarnos directamente a ellos y hacerles razonar que no era normal que él, siendo, digamos, el presidente de una federación, no nos trajera la oportunidad de emitir la competición femenina y la masculina.
Y entonces, como se cerraba en banda, le dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Tú sabes que el presidente de esta corporación se tiene que presentar todos los meses en el Parlamento, bien Senado, bien Congreso, a dar explicaciones de las preguntas parlamentarias que le hacen los diputados o los senadores. Cuando llegue una pregunta parlamentaria de por qué en tu deporte no se emite la competición femenina, lo que vamos a decir es trasladártela a ti para que vayas a dar explicaciones. Ay, amigos, eso ya fue otra cosa. Entonces ya empezaron a reconsiderar, pero había que llegar a situaciones de ese tipo. Y dices, no es que la televisión pública no quiera, es que en ese estamento federativo había cabezas que no les entraba el que la competición femenina sea tan importante como la masculina. Y así no había manera de desarrollarse, ni de crecer, ni que llegaran patrocinadores. Entonces, es verdad. Esto fue en el año 2008, ahora han cambiado y ahora hay federaciones que son modélicas, o sea, si vienen con 5 competiciones masculinas, vienen con 5 federaciones femeninas. Claro, eso en cuanto a la retransmisión de deporte femenino, bueno, es un avance sin lugar a dudas, ¿no? Pero sigue habiendo cosas como la precariedad en el deporte femenino, los sueldos bajos, las peores condiciones para entrenar. Si lo miramos todo de una forma global, o sea, este machismo, digamos, en el deporte, ¿en qué momento crees que estamos? Hemos evolucionado mucho. En algunos deportes hemos conseguido quitar la cláusula de maternidad, que no es poco, ¿eh? O sea, que es que de repente se dan cuenta de que una mujer puede tener hijos. Y eso frustra y para durante al menos 1 año y medio, como poco, la carrera deportiva de esta mujer, de esta deportista, en la especialidad que sea. Ahora está haciendo una campaña tremenda Ona Carbonell, porque ella durante los Juegos de Tokio no pudo llevarse a su bebé, porque no está habilitada, es que ni siquiera contemplan que una mujer sea hija, tenga un hijo y quiera amamantarle, y no haya una sala donde poder darle de una manera más discreta el pecho a su hija. Entonces está haciendo una campaña y está ahí presionando dentro del comité de maternidad en el Comité Olímpico Español la sensibilización para que esto ocurra, pero efectivamente el equipamiento es el peor, los horarios de entrenamiento son los peores. Si un equipo masculino tiene psicólogo y nutricionista, pues el equipo femenino podía, o ese mismo psicólogo y ese nutricionista que se encargue también de la categoría femenina, porque hasta hace 3 días se daba el caso de que un club de fútbol a los hombres los mandaba a viajar en avión y a las mujeres en autobús. Yo digo, ¿y por qué no cambiamos las tornas? Porque esto, si tenemos el equipo masculino de tal que ha salido a las 3 de la mañana para competir en la otra punta de España, ya verás tú cómo ponen el grito en el cielo. Pues no van a competir bien, tal. Ah, pero para lo que no vale para ellos, vale para ellas. No. Entonces ahí estamos, en poner esa realidad del mundo femenino, del mundo practicado por el deporte practicado por mujeres, de cómo están. Si yo no quiero que los hombres dejen de viajar en avión, yo lo que quiero es que las mujeres también viajen en avión y que el club reparta lo que tenga en ambas categorías. ¿Lo vamos a ver tú y yo eso? Pues poco a poco están avanzando, por lo menos se les saca los colores como en los premios. O sea, no hay, antes, el otro día había un reportaje, un documental en donde antiguamente, no hace tampoco, hace 8 o 10 años, el premio para la categoría masculina eran, imagínate, 1.000 euros y para la categoría femenina era un bikini. Entonces dices, pero por amor de Dios, ¿cómo puede ser esto a estas alturas todavía? Y entonces la equiparación de salarios, la equiparación de premios, en la WTA, por ejemplo, en tenis ya lo han conseguido, ahí ha tenido que pelear mucho Serena Williams, porque Serena Williams cuando se queda embarazada pierde el ranking y baja el puesto 265. Y cuando llega al siguiente torneo en el que tiene que competir, tiene que empezar en la previa para clasificarse. La propia WTA no había considerado que sus tenistas podían quedarse embarazadas. Y sin embargo, la ATP les guarda el ranking 8 semanas a los hombres en caso de lesión. Pero esta cosa que tienen las mujeres de quedarse embarazada no la tenían contemplada. Y luego te encuentras con un poco el cinismo y la hipocresía de las grandes marcas de empoderamiento de mujer, no sé cuánto, tal. Te quedas embarazada y te quitan el patrocinio. Hombre, un poco de coherencia. En el documental Hijas de Cinisca fuiste muy crítica con el tratamiento que se hace en los medios de comunicación de las mujeres deportistas, ¿no? A las cuales, bueno, se las cosifica por un lado, o sea, se habla de ellas como parejas de alguien, ¿no? Hijas de... Exacto, exactamente, por la relación. Niñerías, o sea, eso es una infantilización del deporte de las sirenitas. Mira, las sirenitas. Pero ¿cómo hacemos para cambiar eso? Pues eso es una cuestión de concienciación personal
porque eso es lo que yo he notado de un compromiso de cada uno de nosotros que somos periodistas en evitar ese tipo de ñoñerías y de enlaces dependientes siempre de la figura masculina, y también del medio y de los libros de estilo que tenemos los medios de comunicaciones en donde no se permitan estos, y de alguien que sea, digamos, el guardián de las palabras. Cuando yo veo eso que pasa en cualquier cadena, en un periódico, en otro, cojo el teléfono y llamo. Oye, afortunadamente ahora ya tenemos una agenda en donde podemos comunicarnos con diferentes compañeros que están en puestos de responsabilidad, tanto en radio como en televisión, como en prensa. Le dices, ¿a ti te parece normal este titular? Y es que a lo mejor estamos tan en el día a día que ni nos damos cuenta, pero, hombre, un poquito Pepito Grillo de cuidar este tipo de cosas. Se ve claramente en los estudios que han hecho y en las tesis doctorales. Clara Saiz de Baranda, que es una doctora en comunicación de la Universidad Juan Carlos I, me parece que bueno, no sé, la de Getafe me parece que es, ha hecho una tesis doctoral estudiando 31 años, desde el año 79 al 2010, el mundo deportivo, el sport, as y marca. Los titulares, o sea, era una competición mixta, por ejemplo, un triatlón o un atletismo. El titular siempre va a ser para el hombre, la foto siempre va a ser para la mujer. Dan todo tipo del hombre también. Y dan todo tipo de detalles de la prueba de, fíjate, ganó no sé quién y en el kilómetro no sé cuántos, le adelantó no sé quién, no sé qué. Y aquí en breves, y en categoría femenina ganó fulanita. Y eso es todo lo que dedican a la categoría femenina. Reparte un poco el número de espacio que tienes y tratar de dar todos los días, o sea, una concienciación de todos los fines de semana se producen muchas competiciones femeninas, por equipos individuales, donde están al final de las páginas, en estos programas de radio que empiezan a las 2 y a las 3 de la tarde y que acaban a las 2 de la mañana. ¿Cuánto deporte femenino dan? A volapluma, algún resultado, 5 minutos en 7, 8, 10 horas. Es una cuestión personal, una cuestión de concienciación y de que cada uno de nosotros tratemos el deporte femenino con respeto y que seamos constantes. Y yo ahí sí que he sido muy constante y muy guardiana de lo que veía que ocurría y de cómo se hacían las cosas para intentar mejorarlas, porque a veces no somos ni conscientes de que lo hacemos. Oye, por cierto, justo antes de jubilarte, a ti te ofrecieron la dirección de deportes de Televisión Española, Sí. si no me equivoco, y fue además tras la crisis por la publicidad encubierta que se había producido. Tú rechazaste esa oferta. ¿Por qué la rechazaste? No porque no pensara que estaba capacitada. He vivido y he aprendido de mis mayores desde que entré en la dirección de deportes o en la tele en el año 86 y en la dirección de deportes en el año 88 o 87, antes de los Juegos de Seúl. He ido viendo cómo hacían las cosas mis compañeros que estaban en ese momento, a gestionar deportes, a gestionar equipos. He pasado por ser redactora jefe, por ser directora de contenidos. He organizado logísticamente 4 Juegos Olímpicos, 2 de verano y 2 de invierno. O sea, sabía hacerlo y me manejo con todas las federaciones y las federaciones me conocen a mí. Y los organismos, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico, las federaciones, algunas federaciones internacionales, el Ministerio de Cultura y Deporte. O sea, no porque no supiera hacerlo, pero me llegó tarde. Cuando tú ya tienes ese proceso de jubilación en la cabeza y dices, ahora ya sé lo que es ser directiva, ya sé lo que es estar todo el santo día con un teléfono abierto y que te llamen a cualquier hora del día, incluso los fines de semana o el día de Nochebuena o Nochevieja, y sé el peaje que se pasa. Y ahora pues ese tiempo ya no era para mí, ese momento. Me hubiera encantado. Le agradecí a Elena Sánchez, la presidenta de la corporación, la confianza. Para mí fue un honor que me lo ofrecieran, pero esto ahora ya no era para mí, ese tren ya no era el mío. Tenemos que acabar, a mí se me ha pasado esto volando, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta. Después de tantos años retransmitiendo gimnasia rítmica, deportiva, patinaje, ¿tú has practicado estos deportes alguna vez? Todos los que he sonorizado los he intentado hacer, para tener la sensación que tiene el deportista. He nadado muchísimo, porque primero empecé montando a caballo y cuando pegué el estirón me lesioné la espalda y entonces dejé el caballo, con lo cual he hecho transmisiones de hípica y me dediqué a nadar, y es fundamentalmente lo que he hecho. Ahora ya no lo hago, pero lo que he hecho.
He intentado patinar, fatal, muy mal, me caía, llegué empapada a casa. Esquí, me fui con Lola Fernández Ochoa a intentar que me enseñara ella, lo primero que hice fue caerme y romperme una mano. O sea, imagínate el talento. En la gimnasia, el voleibol, el baloncesto, todo eso lo he hecho en el colegio, sí, lo he hecho. Y he intentado tener la sensación que tienen. Yo tengo una espalda muy mala, muy dura, y entonces la gimnasia no era lo mío, no tenía la flexibilidad que tienen, pero sí sé valorar el esfuerzo y la elasticidad que tienen y que yo no tengo. Entonces para mí es que tiene la almudena de así con la pierna y se la pone aquí, ni calentar ni nada, y yo digo, madre mía, yo hago esto, vamos, es que no puedo ni subir nada. Y lo he intentado para tener esa sensación de deportista o de cómo es ese deporte y qué cualidades necesita, pero nivel usuario, menos de usuario, nada, muy mal. Oye, Paloma, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Antes de despedirte, te voy a hacer un regalo que hacemos siempre a nuestras invitadas y a nuestros invitados, que es uno de los especiales que publicamos impresos en público y que repartimos solo a nuestros suscriptores y suscriptoras, ¿vale? Este es el último que hemos publicado. Lo hemos titulado Odiar a las mujeres. Madre mía, qué duro. Es muy duro, pero es muy interesante. Sí. O sea, y creo que, aunque no habla de deporte, refleja muy bien algunas de las cosas que hemos comentado aquí, ¿no? De cómo el no hablar de ciertas cosas hace que no existan, claro, y que cuando hablas de ellas existen. Así que yo espero que lo disfrutes. Joder, pues muchísimas gracias, lo leeré sin duda, porque estoy ávida ahora de documentación, sigo estudiando, sigo leyéndome todos los días todos los periódicos que me leía, y el oficio de periodista es el oficio de la curiosidad, y a mí me sigue interesando todos los días y a todas horas. Tengo una radio en cada habitación de la casa y voy oyendo las señales de la radio de una habitación para otra, pero el periodista, una cosa es que dejes la profesión activa, pero la vocación la sigo teniendo y sigo siendo tan curiosa como he sido siempre. Bueno, yo espero que aún así te dejen descansar un poquito también, que yo creo que también te lo mereces. Sí, llega un momento en el que sí, todo bajará, la espuma de la cerveza también baja y todo baja y todo se pone en su sitio. Y a vosotras y vosotros que nos estáis viendo, bueno, pues os digo lo de siempre. Sabéis que en público estamos pasando por un momento complicado ahora mismo, así que todo vuestro apoyo es poco. Podéis entrar en nuestra web, suscribiros a través de ahí, de nuestra página web. Y bueno, os espero aquí la próxima vez en la habitación propia. Hasta luego.